Bueno, querida comunidad, una alegría haber llegado a este momento, a este día anhelado y deseado con todo el equipo que venimos preparando y acompañando nuestro caminar hacia el sínodo diocesano, y también aprovechar esta instancia del sínodo para volver la mirada como comunidad en este gran contexto inusitado e impensado para todos nosotros, que ha sido el tema de la pandemia y del consiguiente aislamiento, que nos exigió replantearnos la vida comunitaria desde otros ámbitos que no los teníamos previstos y desafiados por esta realidad. Por eso, en este contexto de pandemia y de aislamiento, este retiro es una provocación y una invitación que recibimos de parte de Dios. Siempre Dios está en el inicio de los impulsos y de los movimientos eclesiales y de lo que el Espíritu va susurrando en el oído de las comunidades y de quienes tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante. Entonces recibimos esta invitación de Jesús como una provocación para volver la mirada hacia nuestro ser comunitario, hacia nuestra querida comunidad de Santa María del Carmen. Y siempre que la Iglesia quiere renovarse, la propuesta es ir a los orígenes, ¿no? Ahí está la fuente de la cual debemos beber y en la cual, el espejo en el cual debemos contemplarnos. Por eso han recibido hace unos momentos, unos instantes, unos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe a la primera iglesia, a la primera comunidad, a la comunidad primitiva, que es la comunidad de Jerusalén. Así que me remito a esos textos para tirar algunas líneas de pensamiento y de reflexión y algunas preguntas para que queden resonando y que después podamos compartirlas en los grupos que el retiro mismo va a ir generando para hacer una especie de grupo virtual y poder compartir nuestras vivencias y nuestras reflexiones. El primero de los textos que se nos propuso está tomado de Hechos 1, versículos del 12 al 14. Dice así: los apóstoles regresaban entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta primera referencia a la comunidad de Jerusalén nos sitúa en el momento inmediatamente posterior de la ascensión de Jesús a la derecha del Padre. Jesús asciende y la comunidad vuelve del monte de la ascensión a la sala donde habitualmente se reunían, ¿no? Por eso la comunidad de Jerusalén está vinculada a un espacio físico, esa sala, ¿no? Donde se solían reunir, ¿no? Esa sala que llamamos cenáculo, aquí ya empezamos a identificar bien ese espacio físico que remite a momentos fuertes en la experiencia con Jesús, ¿no? El cenáculo es el lugar de la última cena, ¿no? Es el lugar donde los discípulos, previo a la pasión de Jesús, se reunieron y allí, lo que ya conocemos y lo que ya sabemos,
Jesús manifiesta su deseo ardiente de comer esa Pascua con los discípulos. Jesús que dice que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y en ese instante comienzan los gestos y las palabras de la institución de la Eucaristía. Por eso esa sala, ese espacio físico, es el lugar de la Eucaristía, es el lugar de la última cena. También ese espacio físico es el ámbito donde el resucitado eligió manifestarse a la comunidad. Recordemos, estando cerradas las puertas, Jesús se apareció. Bueno, es ese espacio, el cenáculo, ¿no? Y un poquito más adelante será el mismo espacio de la irrupción del Espíritu Santo en la escena de Pentecostés. Esta imagen que nos motivó a participar de este retiro era la imagen de Pentecostés. Al final del texto hay una referencia explícita que en la comunidad de Jerusalén estaba incluida, y en un lugar de una referencia especial, la Virgen María, ¿no? Junto a los apóstoles estaba la Virgen María. Así va a decir Hechos 2, la escena de Pentecostés, ¿no? María y los apóstoles en oración rezando. Por lo tanto, me parecía importante que la comunidad hace referencia a un espacio físico, ¿no? Y por eso también pegamos el salto de la comunidad de Jerusalén a nuestra comunidad de Santa María del Carmen. La referencia al espacio físico es nuestro templo parroquial, ¿no? El espacio físico huele y remite a Jesús. Es el lugar en donde Jesús se manifiesta y en donde Jesús nos congrega y nos convoca, ¿no? En este tiempo así de aislamiento, ahora no tan aislamiento, pero fuertemente en los primeros meses de la pandemia, esta añoranza del espacio común, esta nostalgia, ¿no? Me hacía acordar mucho a uno de los salmos que motivaron la permanencia del pueblo de Israel en el exilio en Babilonia, con nostalgia de Sion, ¿no? Bajo las sombras de los sauces nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. Bueno, este tiempo de pandemia nos trajo esta nostalgia del espacio físico, del templo, del lugar, de la casa común, que es el lugar que remite y refiere a Jesús. Es la casa de Dios. Los niños de catequesis y los más chiquititos, o sea, los niños del jardín de infantes, cuando vienen con sus abuelas o con sus mamás y papás, dicen, es la casa de Dios. Bueno, el templo remite a Dios, es nuestra casa común. Es un templo que quedó despoblado durante gran parte de este tiempo de pandemia. Si nos da la posibilidad, va a aparecer alguna imagen de un cura que creativamente al inicio de la pandemia puso nombres y otro puso fotos de los feligreses en un templo vacío, ¿no? Entonces, esta es nuestra casa común, este es nuestro templo. Pero lo segundo, la comunidad de Jerusalén no solamente refiere y remite a un espacio, sino que también la comunidad, y es como una obviedad decirla, pero vale la pena recalcarlo, la comunidad remite a personas, a nombres, a rostros, a fisonomías, a historias. Por eso es tan fuerte que en el texto que recién compartíamos aparezcan nuevamente el nombre de los apóstoles, ¿no? Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé. Bueno, qué importante es esta referencia a los nombres. Nuestra comunidad, la iglesia, no solamente el espacio físico, sino que la iglesia como comunidad son nombres, son vidas, somos en la imagen del edificio, somos estas piedras vivientes, ¿no? Por lo tanto, es importante cada uno de nuestros nombres, porque hacen a la vida de nuestra comunidad parroquial. Son los nombres de los que fueron llamados por Jesús, de los que fuimos llamados por Jesús. Y acá me resuena un texto de Jesús en el Evangelio de San Juan. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo
los elegí a ustedes, ¿no? Cada uno de los nombres de quienes conformamos la comunidad de Santa María del Carmen tiene esta razón de ser, Son los nombres de los elegidos por Jesús y llamados a la fe y al discipulado. No elegimos nosotros a Jesús, Él nos eligió a nosotros, tampoco nos elegimos nosotros entre nosotros mismos. No nos elegimos por afinidad, por gustos, por posiciones ideológicas, sino que nos eligió Jesús y esa es la razón de ser, de gestar una comunidad, con nuestras diferencias, con nuestros límites, con el aporte personal, con las luces y sombras que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, la comunidad se gesta porque Jesús nos llamó a cada uno de nosotros. Por eso el nombre iglesia, eclesía, quiere decir convocados, los reunidos. Bueno, y hemos sido reunidos en el nombre de Jesús. Yo los invito a que cada uno de nosotros pronuncie su nombre, pronuncie su nombre, ¿no? Y decir, porque Jesús pronunció mi nombre, porque Jesús me llamó, yo, Padre Fernando, soy parte de esta comunidad eclesial Santa María del Carmen. Y mi nombre, unirlo a otros tantos nombres y descubrir que ese es el fundamento de nuestra vida comunitaria, el que nos llamó por nuestro nombre. En Él tenemos que hacer y formar una comunidad de vida, de fe, de esperanza y de amor. Muy bien, ahora, queridos hermanos, vamos al segundo texto fuerte del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos describe la vida y las características de esta primera comunidad. Está tomado de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, los versículos del 42 al 47, y dice así: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, un texto fuerte, ¿no? Vuelvo a esta idea principal. Siempre debemos volver a este texto como iglesia, porque acá están los elementos esenciales de la vida comunitaria, de la vida eclesial. Por eso ahora lo que quisiera es como subrayar cuáles son estos elementos que son esenciales a la iglesia, porque a partir de ellos tenemos que redescubrirnos y a partir de ellos tenemos que hacer foco para, si queremos ser la iglesia
de Jesús, la iglesia que Jesús nos pide. Lo primero que decía el texto es que es fuerte el todos, siempre en la comunidad es el todos, no algunos sino todos, ¿no? Y siempre tenemos que trabajar mucho en la conciencia eclesial y en la vida íntima de la comunidad para que seamos todos y estemos todos, ¿no? Más adelante Pablo va a decir ni de Pablo ni de Apolo, sino de Cristo. Y yo creo que el secreto del todos en la iglesia es la centralidad en Jesús, ¿no? Cuando Jesús está en el centro de la comunidad eclesial, estamos todos, ¿no? Y cuando comienzan a haber facciones, divisiones, es un signo claro e inequívoco de que Jesús ha dejado de estar en el centro, ¿no? Por eso la clave de la comunidad cristiana es el señorío de Jesús y la centralidad de Jesús, ¿no? Me habrán escuchado predicar el segundo domingo de Pascua cuando toca el texto de la comunidad que estaba encerrada por miedo a los judíos. Estando así cerradas las puertas, Jesús se puso en medio de ellos, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Hasta visualmente, Jesús en medio de ellos es la clave y el secreto de la comunidad cristiana, y es la clave de todos, ¿no? Y siempre me gusta decir que tal vez tengamos, pero muchos motivos para no estar en una comunidad, en esta o en cualquiera, desde el cura hasta un montón de situaciones o lo que fuere, ¿no? Pero hay un único motivo que justifica el estar y el permanecer en una comunidad de fe, que es el lugar que Jesús sigue eligiendo para manifestarse. Por eso el secreto de la comunidad está en Jesús en el centro, y esa es la garantía de que sea una comunidad de todos, para todos y abierta a todos los que quieran seguir sumándose, ¿no? Jesús en el centro es una comunidad que está abierta siempre a sumar, no es una comunidad replegada en sí misma, sino una comunidad que sabe que ha sido llamada por Dios a una misión, y en esa misión también entran todos. Y en este todos, una de las características que decía recién el texto de Hechos es que estaban íntimamente unidos, ¿no? Íntimamente unidos, ¿no? A veces pareciera obvio decir, bueno, están todos y están íntimamente unidos. Y no siempre es así, ¿no? Esta unión íntima que genera la fe, ¿no? La fe nos da la capacidad de generar y de construir vínculos auténticos y profundos. Lo dice en dos oportunidades el texto. Estaban íntimamente unidos, ¿no? Íntimamente unidos, ¿no? El signo de la unidad sigue siendo llamativo a un mundo dividido, desgastado por discordias, por enemistades y por pleitos. Los que creemos en Jesús tenemos el desafío y la responsabilidad de estar y de permanecer íntimamente unidos. Jesús va a decir, sean uno para que el mundo crea, ¿no? La credibilidad de la iglesia radica en estar íntimamente unidos. Entonces, la unidad como clave de lectura para la vida eclesial, como elemento fundamental, ¿no? La unidad de fe, la unidad de amor. Hay un texto de Pedro que dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, ¿no? La centralidad, la unidad y la base de la unidad es un único Dios, un único Salvador, Jesucristo. Ahí hacer foco, y ahí las divisiones se distienden, ¿no? Porque ponemos el centro y el foco de atención en aquello que nos une.
en todo caridad, va a decir San Agustín, ¿no? En lo esencial, unidad, ¿no? En el resto, pluralidad, en lo que no es esencial, pero en lo que es esencial, unidad, y en todo, caridad. Otro de los elementos de la primera comunidad cristiana es la fracción del pan, ¿no? Hace un ratito les decía que el cenáculo, el espacio físico de la comunidad, es el lugar de la Eucaristía, ¿no? Es el lugar donde la comunidad se reúne a este gesto por el cual se reconoce la presencia de Jesús. En la fracción del pan lo reconocemos vivo y lo reconocemos presente, ¿no? Es la comunidad que recibe el mandato de Jesús: hagan esto en memoria de mí. Por eso los cristianos nos reunimos el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, para hacer memoria actualizada del amor de Dios, vivo, operante y actuante en la Iglesia y presente en la Eucaristía, ¿no? La Iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? Es el centro de la Iglesia, ¿no? En este tiempo de pandemia, no tenemos la posibilidad de que puedan asistir a misa fieles con un límite numérico, pero sobre todo al principio de este tiempo de prueba y tan fuerte, estar vedados de Eucaristía fue como un shock y un cimbronazo, ¿no? Y tuvimos que recuperar el gusto de Eucaristía, haciendo comunión espiritual, participando a través de la misa desde una pantalla de televisión, desde la página del Facebook o escuchándola por radio. Bueno, pero la Eucaristía es vital y esencial a la Iglesia, ¿no? Se reunían asiduamente para la fracción del pan, ¿no? Para hacer presente a Jesús mismo en la comunidad. Este asiduamente tiene el ritmo de la frecuencia del domingo, ¿no? Es el día del Señor, ¿no? La centralidad de Jesús en la vida personal y comunitaria se da por la centralidad de la Eucaristía, ¿no? Nuestra vida, nuestra semana ha de gravitar en torno al domingo, en donde nos encontramos con Jesús y nos encontramos con los que creemos en Jesús y lo celebramos. Por eso la comunidad es una comunidad cultural, ¿no? La comunidad cristiana es una comunidad de culto, ¿no? Una comunidad cultural, una comunidad que celebra, ¿no? Por eso también ahora y más allá de la pandemia tenemos que repensar nuestros criterios celebrativos, ¿no? Si realmente cada Eucaristía es una celebración o un rito ahuecado, vacío, sin sentimientos y sin afectividad. Yo creo que también este tiempo de pandemia nos va a jugar a favor, decir, bueno, recuperar el fervor de lo celebrativo, las ganas y el gusto por celebrar y por encontrarnos en torno a Jesús, que se hace vivo y presente en la Eucaristía. El otro de los elementos, dice el texto de Hechos de los Apóstoles: comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Juntamente la comunidad cultural es una comunidad vital, ¿no? Donde vida y culto se ensamblan. A nosotros nos va a costar, pero la mesa del culto en la comunidad primitiva era la misma mesa de la vida y de la fraternidad. Uno tendría que imaginar lo que son nuestros encuentros con comida a la canasta. Bueno, algo de eso. Cada uno llevaba lo suyo para compartir en el contexto de una comunión fraterna y de vida. Se celebraba la Eucaristía, se partía el pan, se lo distribuía, ¿no? La Eucaristía, la misma mesa del culto era la misma mesa de la fraternidad, ¿no? Este compartir juntos con alegría y con sencillez de corazón.
En torno a la mesa se comparte la vida, y en torno a la mesa se sentían hermanos, no solamente en el culto, sino porque en la mesa se comparten historias, anécdotas, acontecimientos, como pasa en nuestra mesa familiar. En la mesa se generan los diálogos, descubrimos al otro, lo que le pasa. Bueno, eso mismo acontecía en una misma mesa, compartían con alegría y con sencillez de corazón. También dice el texto que esa comunidad tenía un mismo corazón y una misma alma. Esta expresión, mismo corazón y misma alma, los antiguos describían a la amistad con esta misma expresión. Los amigos tenían un mismo corazón y una misma alma, ¿no? Qué lindo es descubrir, ¿no?, que la fe en Jesús nos regala amigos y compañeros de camino, ¿no? Con un mismo corazón y con una misma alma, con alegría y con sencillez de corazón, ¿no? Yo los invito a dar gracias, ¿no?, porque en nuestra comunidad de Santa María del Carmen Dios nos ha regalado amigos, ¿no? Esta expresión tan fuerte que Jesús utiliza para definir su vínculo con nosotros. Ustedes son mis amigos, no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el amigo da a conocer la intimidad, ¿no? En este espacio de vida comunitaria, qué lindo es encontrar personas frente a las cuales podemos abrir el corazón y revelarles la intimidad, ¿no? Es un don sobreañadido a la fraternidad, ¿no? Pero es un don, ¿no? Y es bueno experimentar la amistad en torno a la fe, ¿no? Es un don sobreañadido a la fraternidad, pero qué lindo es compartir y tener un mismo corazón y una misma alma. En torno a la fe se generan vínculos fuertes, en torno a la fe se generan vínculos fuertes, ¿no? Y damos gracias a Dios. Yo doy gracias porque la fe en Jesús me ha regalado y me regala mis más grandes amigos. Entonces, hoy también quisiera decirle a ustedes, quisiera decirles, quiero llamarlos amigos, ¿no?, porque les he dado a conocer todo lo que recibí de Dios, todo lo que el Padre me ha comunicado en Jesús. Segundo elemento, comunidad vital. Comunidad de vida, de amistad, de fraternidad, comunidad de culto había sido la primera. El otro elemento, dice el texto de Hechos, que esa comunidad se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles y se reunían para rezar juntos, ¿no? El rezar juntos, la enseñanza de los apóstoles, elementos que hacen al cultivo de la vida espiritual, una comunidad orante, una comunidad que reza junta, es una comunidad que permanece unida y anclada en el centro vital y existencial, ¿no? Recordarles cómo define Santa Teresa la oración. Es un tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama, ¿no? Rezar en comunidad, por más que recemos solos, siempre la oración es un acto eclesial y comunitario. Digo, en este tiempo de pandemia donde cada uno desde su casa, y eso es una riqueza que debemos agradecer, hemos redescubierto en la pandemia nuestra dimensión de iglesia doméstica, ¿no? Nuestra dimensión de iglesia doméstica. Qué lindo descubrir que cuando encendíamos una velita en nuestra casa estábamos rezando no solos, sino con otros, ¿no? Con toda la comunidad que en un mismo momento se reunía a través de una pantalla a vivenciar desde lo virtual la celebración de la Eucaristía, la adoración eucarística y otras propuestas que a lo largo de estos siete meses hemos hecho en torno a la vida orante y al cultivo de la vida espiritual.
¿no? Nunca rezamos solos, por más que estemos solos, siempre la oración es un acontecimiento eclesial y comunitario. Bueno, los discípulos se reunían a rezar, ¿no? Por eso, digo, cuando recuperemos nuestras reuniones, siempre lo primero que tenemos que hacer es rezar juntos, ¿no? Rezar juntos, ¿no? Como un signo de que creemos, ¿no? Rezamos. Y lo segundo que decía en este punto es, se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, es decir, recibían el testimonio de Jesús de primera mano, de los apóstoles, ¿no? Con el tiempo, esa transmisión en primera mano que representan los apóstoles, a través de ellos nosotros llegamos a Jesús. Con el tiempo, parte de esa enseñanza que la comunidad de Jerusalén recibió de boca de los apóstoles se puso por escrito y llega a ser palabra de Dios, esencialmente en los evangelios. Por eso la comunidad cristiana es una comunidad anclada y centrada en la palabra de Dios, ¿no? En los evangelios. Recordamos lo de San Jerónimo: desconocer las escrituras, desconocer los evangelios, es desconocer al mismo Cristo. Por eso, en mi vida comunitaria, ¿qué lugar y qué espacio tiene el encuentro con Dios en su palabra diaria? ¿No? Desde que empezó la pandemia, a mí me desafió, y va a pasar la pandemia y lo he descubierto como una riqueza para la vida comunitaria, la lección comunitaria que día a día voy subiendo en el Facebook parroquial y en el Instagram parroquial, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Ahí echar raíces profundas. Por eso es una comunidad orante, una comunidad que reza y que dialoga con Dios a partir y a través de su palabra, pero también esto de la enseñanza de los apóstoles nos ayuda a pensar que es esencial para la vida de una comunidad la catequesis, esa enseñanza, esa fe que se hace transmisión y enseñanza vital, ¿no? Es una comunidad que catequiza, ¿no? Y en esto sacarme el sombrero que no uso y reconocer como comunidad la labor de nuestros catequistas, que a lo largo de este tiempo han mantenido la catequesis en la virtualidad, han sostenido la fe de los pequeños, de las familias, de los adultos que estaban en el proceso catequético. En esta semana estamos terminando las misas de primeras comuniones que quedaron ahí desde abril en letargo. Bueno, gracias a Dios, el 90% de los niños que tenían que tomar la comunión ya la tomaron. El resto va a esperar un poquito para que pase este tiempo de aislamiento, y prontamente los niños de segundo van a recibir el sacramento de la confirmación. Pero bueno, una comunidad que transmite la enseñanza de Jesús en la catequesis, y también en relación a la palabra de Dios, una comunidad que se descubre anunciadora. Aún en el aislamiento hemos anunciado el dulce nombre de Jesús, ¿no? Como emblemático, quisiera resaltar, son cosas que la pandemia nos exigió y que van a quedar post pandemia. Digo, a la hora de pensar las fiestas patronales en el más cerrado de los aislamientos, dijimos, bueno, salgamos a la calle, llevemos a la Virgen a los espacios públicos. Bueno, eso es un gesto misionero. Entonces, digo, la Iglesia existe para evangelizar, para anunciar el dulce nombre de Jesús. También el desafío es cómo anunciar a Jesús en la virtualidad. A veces un mensajito de texto, un repostear algo de la comunidad cristiana se transformó en este tiempo en un gesto misionero, ¿no? Comunidad orante, comunidad que ora en torno a la palabra de Dios, comunidad que transmite la enseñanza que recibimos de los apóstoles,
en la catequesis, comunidad que abre sus puertas y sale al encuentro de todo hombre. Y el último de los elementos es, dice el texto, que ponían lo suyo en común, ¿no? El signo fuerte de la caridad y de la comunión de bienes. Tal es así que no solamente está en el texto de Hechos 2, sino que en Hechos 4 hay un apartado que especifica y amplía esto de la comunión de bienes, y lo quisiera compartir. Hechos 4, del 32 en adelante. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección de Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con un signo fuerte, ¿no? Nadie pasaba necesidad, ¿no? Si compartimos la fe, ¿cómo no vamos a compartir los bienes que Dios nos dio y Dios nos regaló? Es un signo fuerte de amor, de fraternidad, y un signo también de credibilidad. Fue un elemento que fue como un llamado fuerte de atención, no solamente para la comunidad primitiva, sino también para nuestra comunidad. Hoy nuestra Iglesia Católica se hace creíble fundamentalmente en la caridad. Por eso nuestra Cáritas parroquial, sostenida por la generosidad de toda la comunidad, ¿no? Pero que en rostros concretos, permanentemente y asiduamente en esta pandemia, venciendo miedos y temores a contagio, hemos acompañado, como lo venimos haciendo siempre y un poquito más, a tantos hermanos nuestros que están en la mano. Rescato también el grupo juvenil Ignis, ¿no? que han tenido y han madurado procesos de caridad para con los hermanos nuestros que viven debajo del fuente, venciendo prejuicios que les llegaban de otra gente, a veces de dentro o de fuera de la comunidad, ¿no? ¿Cómo van a ir? Y vencieron los prejuicios y tuvieron gestos, los hemos compartido por el Facebook parroquial, pero el signo fuerte de la caridad, ¿no? Es el signo que nos hace creíbles. Bueno, estos son los elementos esenciales de una comunidad cristiana, y tienen que serlo y tendrían que serlo, y más también de nuestra comunidad de Santa María del Carmen. Por eso, para pensar, dejo como algunas preguntas que son las que después van a compartir en los grupos. ¿Cómo he, en lo personal, y cómo hemos, en lo comunitario, mantenido vivos estos elementos esenciales de la Iglesia en medio de la pandemia? ¿Cómo he, en lo personal, cómo hemos, en lo comunitario, mantenido y vivido estos elementos que son esenciales a la vida eclesial? La caridad, la oración, la catequesis, la evangelización, la fraternidad, el culto, ¿no? Y la unidad como punto primero y básico y esencial. Por eso, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a valorar positivamente lo que hay, lo que tenemos, y también que el Espíritu Santo nos ayude a proyectarnos con mayor audacia, con mayor coraje. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros.